Es lo que yo tenía que compartir. Y a esa palabra me llevaba, ¿no? Cuando Jesús oraba por sus discípulos y pedía que sean uno. Y hay una palabra que se encuentra, lo invito a ver su Biblia, en Génesis 11, que es muy conocida, ¿no? Habla sobre la Torre de Babel. Y podemos ver en esa historia que es el hombre rebelándose ante Dios, ¿no? El hombre queriendo hacer algo totalmente en contra de Dios. Pero hay algo que yo les quiero compartir en eso. Y en el Génesis 11, capítulo 6, dice así el versículo. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han empezado a hacer, ¿no? Lo que han empezado a hacer. Y cuando yo leí esta palabra, me quedaba con esos versículos. Porque miren lo que pasa lo que pasa acá. El pueblo se rebela, ¿no? Es algo totalmente contrario a la voluntad de Dios. Pero dice que era uno. Y que hablaban una lengua y que eso los llevaba a estar convencidos de lo que iban a hacer. Entonces, me llevaba a reflexionar sobre esto, sobre la unidad que tiene que tener la iglesia, ¿no? Nosotros como hijos de Dios. Hoy la verdad que escuchaba que estaban todos los pastores, yo no esperaba esto. Yo dije, bueno, voy a una reunión y sin embargo me encontré con esto. Y creo que Dios sabe lo que hace, ¿no? Y también pensaba, ¿no? Lo escuchaba el apóstol que hablaba de pastores que se fueron y volvieron, y el pastor que comentaba que, si no se acuerda, el pastor, yo fui a su iglesia una vez, hace mucho tiempo, no creo que se acuerde, pero fui con mi esposa, nos había invitado su nuera, me parece. Y me acordaba y veía esto, ¿no? Que se iban y volvían y reflexionaba en esto. Y se me venía una pregunta, ¿no? Este ministerio tiene 33 años, ¿no? Con el mismo pastor. Yo eso lo puedo dar fe de eso. ¿Y usted cree que un hombre puede sostener un ministerio de 33 años? Si Dios no está en el asunto, ¿usted cree que un hombre puede sostener 33 años un ministerio? Déjeme decirle que es imposible. Porque en estos años de cristiano que yo llevo, después de haber vuelto, he visto siervos de Dios, pero siervos de Dios, hombres de Dios, alejarse de Dios y realmente cuando Dios los deja, cuando Dios se aparta de ellos, el diablo hace desastre. Y no solamente eso, ¿no? La palabra lo dice, que Él viene a destruir, ¿no? Y a matar, y a robar todo. Pero déjenme decirte que si Dios se aparta de un siervo, no tiene forma de sostenerlo. Y por eso yo pensaba en todas estas cosas y se me venía eso, ¿no? Que Jesús oraba para que seamos uno. ¿Y qué es lo que más atenta contra la unidad en la iglesia? La división. Por ahí lo escuché, bajito pero lo escuché, ¿no? Y se me venía esta palabra que yo les quiero compartir. Jesús habla de un padre de familia que va y contrata gente para su viña, ¿no? Y dice que va y arregla con los primeros un pago. Después sale de nuevo, más tarde, y contrata, y así lo hace 4 veces, ¿no? Hasta últimas horas va y contrata. Y a la hora de pagar le dice al mayordomo que llame desde los últimos que vinieron hasta los primeros. Y a todos le pague lo que corresponde. Entonces vienen los últimos que llegaron a trabajar y les paga, ¿no?
El denario que había arreglado con los primeros. Entonces dice que los primeros dijeron, bueno, si a estos que vinieron a lo último le va a pagar, calculo que a nosotros nos va a ganar el doble, nos ganará más, ¿no? Y se enojan cuando reciben lo que Dios había arreglado con ellos. El hombre había arreglado con él. Y yo había reflejado eso en mi vida, primero, ¿no? Porque muchas veces pasa eso, ¿no? En la iglesia de decir que tal vez el nuevo está, ¿cómo se le da lugar al nuevo? Y si yo que estoy acá desde que empecé, ¿por qué me corresponde más? Y entramos en esas cosas. Porque es natural en nosotros, ¿no? De siempre medir esas cosas, ¿no? Decir, bueno, yo tengo tal rango. Le soy sincero, me ha pasado, ¿eh? ¿No? Me ha pasado de ser esforzado yo y que venga alguien nuevo y diga, ¿cómo puede ser? Si recién empezó y hasta cuestionárselo a Dios. Pero acá las palabras nos dice que Él, para cada uno, tiene lo que nos corresponde. Así que yo quiero que mires al que está al lado tuyo y le digas, quédate tranquilo que lo que Dios tiene para vos es para vos. No mires lo que le está dando a otro, no mires, porque ahí es donde ese uno que quiere que seamos empieza, cuando empezamos a mirar y a empezar a decir, che, pero ¿por qué le va así y a mí no? Si yo hago más y él hace menos, ¿no? Cosas que pasan, ¿no? Pero Dios quiere que seamos uno, ¿no? Su palabra acá, cuando Jesús ora, dice, Padre, que sean uno. Y es importante porque dice que para que el mundo crea, tenemos que ser uno. Porque imagínense que entre alguien nuevo y nosotros empezamos, ¿no? Que un hermano le diga una cosa al pastor, que el otro hermano le diga otra cosa. Así no se va a querer congregar nadie, ¿no? Pero Dios quiere que seamos uno, ¿no? Y muchas veces nos pasa de mirar para lo que está pasando al lado y nos distrae de lo que realmente nosotros tenemos que hacer. Porque en ese llamado cada uno tenía que trabajar, tenía que hacer algo. Y todos tenemos una parte, ¿no? Si vos estás trabajando la obra, el hecho de estar mirando qué está haciendo el otro te va a distraer de lo que vos tenés que hacer. Y ahí es donde el diablo aprovecha y empieza, ¿no? ¿Estás distraído? Sos pollo, como diría, ¿no? Y empezás a escuchar cosas y a ver cosas que no tenés que mirar, ¿no? Y dice también acá que hablaban una sola cosa, ¿no? Que hablaban una sola lengua, dice. Y yo decía, bueno, Señor, ¿cómo? ¿No? ¿Qué es lo que me estás queriendo decir acá? Y la única lengua que nosotros tenemos que hablar es esta. Amén. Porque acá va a estar la verdad. Amén. Esta es la que me puse a leer el Salmo 119 y quedaba sorprendido de cómo David anhelaba, ¿no? La palabra, la que decía que era lámpara y a sus pies y lumbrera su camino. Lo decía de una manera, es un salmo largo, y todo ese salmo se la pasa diciendo, Señor, que no se aparte de mí, que no me dejes, ¿no? Que sus palabras siempre esté ahí, ¿no? Que siempre esté y sea lo que alumbre. Y en su palabra vamos a encontrar la respuesta que estamos necesitando. Y también cómo Dios juzga las cosas, ¿no? Porque nosotros tenemos un criterio que por lo general va en contra de lo que Dios nos dice. Porque yo le quiero hablar esto, hermano, porque es algo que esta palabra me siguió desde que le dije que sí hasta ahora. Y no me dejaba dormir y me seguía. Y estoy temblando, y eso porque sé que a veces puede sonar hasta duro que Dios te rete, pero si vos sos un buen padre y tenés que corregir a tu hijo, lo vas a retar, lo vas a corregir cuanto más Él. Y cuando
dejamos de escuchar la corrección de Dios, es donde tenemos que empezar a preocuparnos. Porque la palabra inevitablemente, hermanos, nos va a reflejar cómo estamos. No hay palabras duras ni palabras blancas, no. Es como estemos nosotros, la palabra nos va a caer, por decirlo de alguna manera. La palabra nos va a sacar a luz todo lo que nosotros tengamos. Entonces no es que hay una palabra dura, sino que es la palabra que necesitamos para nosotros. Porque es lo que Él quiere para nosotros. Entonces yo pensaba, cuando Jesús hablaba le preguntaban cuántas veces había que perdonar, ¿no? Eso lo sabemos todos, ¿no? Y es algo complicado el perdón, que también atenta contra la unidad. El tener falta de perdón. Y el saber que no se trata de que nosotros tengamos que perdonar o pedir perdón, sino que se trata de que Dios quiere sanar eso en nosotros. ¿Saben que a mí me costó mucho perdonar a mi papá, ¿no? Él fue alcohólico y eso trajo un montón de cosas a nuestra familia. Yo me crié viendo tal vez a mis hermanos pelearse con mi papá y con mi mamá, muchas cosas, y eso hizo una herida profunda en mi corazón. Hasta que Dios quería sanar eso. Me hablaba del perdón, la primera persona que se me venía a la cabeza era Él. Y entonces yo fui muchas veces a hablar con mi papá, a decirle que lo perdonaba. Decía, ¿no? Quería sanar eso, estaba en mi corazón. Pero cada vez que yo me sentaba a hablar con Él, se me venían todas las cosas malas que Él me hizo. Que ni siquiera yo las tenía presentes, pero en ese momento estaban ahí. Entonces yo no podía. Y Dios me seguía hablando del perdón. Hasta que un día yo fui y Él estaba solo. Yo dije, bueno, esta tiene que ser la oportunidad. Y yo otra vez me vino todo eso y decía, no, ¿cómo? No lo puedo perdonar. Entonces Dios tuvo que ir más allá y me dijo, vos le tenés que pedir perdón. Y eso fue peor para mí, porque yo creía que era el sacrificado. Y dije, bueno, yo, ¿cómo le voy a pedir yo perdón? Todo esto sentado en el living en casa mientras mi papá estaba mirando la tele y yo estaba ahí luchando conmigo mismo. ¿Cómo yo le voy a pedir perdón? Señor, si todo lo que me hizo, todo esto. Y Dios me dice, sí, vos le tenés que pedir perdón porque vos también como hijo fallaste. Y yo te quiero sanar a vos. Y mire, me costó pero un montón. Pero yo en ese momento le dije, mirá, viejo, yo sé que vos te portaste mal, pero yo hoy te vengo a pedir perdón. Y saben que eso él no se lo esperaba. Y realmente ahí, cuando yo obedecí lo que Dios me dijo que tenía que hacer, realmente pude ser sano. Y no solamente yo, porque Él también. Y nuestra relación también. Cambió totalmente. Dios sanó en ese momento. Fue difícil, pero si Dios te dice, es porque Él sabe que es lo mejor para vos. Y como les decía, ¿no? Él nos dice que tenemos 70 de 27 por día, ¿sí? Así que imagínate, si no puedes lograr uno hace mucho, ¿no? Pero por eso, hoy yo quiero hablarte de esto, porque creo que Dios quiere una iglesia sana, ¿no? Y como les decía al principio, lo que atenta contra la unidad, ese es el primero, es el diablo que se rebeló ante Dios y se llevó con él puesto un montón y todavía quiere llevarse más. Amén. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de poder tomar las buenas decisiones. ¿Cómo? Uniéndonos, amén, hablando lo mismo. Amén. Yo creo que cuando uno tiene dudas, va a la palabra y se saca la duda. No sé si quiere hacer lo que dice la palabra. Eso es otra cosa.
pero que la palabra te saca la duda, te va a sacar la duda. Y miren lo que dice, lo tercero que dice, ¿no? Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y acá hay diferentes iglesias, ¿no? Todos somos del mismo ministerio, pero estamos trabajando en diferentes lugares. Si somos uno, y su palabra es la que nos guía, decime qué es lo que te propones que no lo vas a poder alcanzar. Mire al convencimiento que te lleva a estar unido y hablar lo mismo. A estar convencido de lo que vas a hacer, lo vas a conseguir. Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que yo les quiero compartir hoy. Dios va a venir a buscar una iglesia, somos todos parte, ¿no? Y saben que hay algo que siempre me gusta ver y es diferente, o sea, a todos los hermanos que están sirviendo. Y creo que todos somos importantes, ¿no? Dice la palabra que somos el cuerpo, ¿no? Y todos cumplen una diferente función. Y creo que no importa lo que hagas, si lo haces para Dios, vas a tener tu recompensa, ¿no? Pero sos importante. Sos importante porque, como les decía al principio, esta es la primera vez que a mí me toca predicar o compartir una palabra en un lugar donde no estoy congregando. Y reflexionar decía, es donde empezó todo. Y por ahí andan diciendo que soy pastor, ¿no? Hoy hablaba justo con el hermano que me decía. Y yo acepté eso, ¿no? Yo lo acepté. Pero entendí que en el tiempo de Dios tienen que ser las cosas. Y hoy puedo decir que entiendo un poquito de tantas cosas que tuve que vivir y para qué. Pero creo que lo que Dios me mostraba a través de esta palabra es eso, ¿no? Que la unidad, y siempre basándonos en su palabra, hablando lo mismo, todo lo que se proponga lo van a conseguir porque Él va a ser el que nos guía, ¿no? Yo sé que hay cosas difíciles. Te soy sincero, yo fui el primero que dije, yo, pastor. Yo dije, y uno se empieza a ver, ¿no? Y a pensar en que no califica y en un montón de cosas, ¿no? Porque se ve realmente cómo es. Pero una vez, esto se lo voy a contar, pues ya que es la primera vez que lo hago en este lugar. Mi papá era tapicero y él siempre nos decía lo mismo cuando trabajábamos. Dice, lo importante, ¿no?, de un sillón, por poner un ejemplo, es la madera, es el armazón. Lo demás se saca, se pone. Lo importante es que tenga buena madera y un buen armazón, dice. Después lo demás se saca y se pone otro y chao. Y una vez mi suegra iba a tirar un sillón que tenía en la casa, que era de la abuela de mi señora. Un sillón antiguo. Y como sabemos, las cosas antes se hacían mucho mejor que las de ahora. Entonces tenía una buena madera. El sillón estaba destruido. Pero yo tenía eso. Yo dije, mi papá me dijo que si tiene buena madera, que lo demás. Y yo soy medio caradura y un par de cosas hago. Entonces dije, yo lo puedo tapizar, dije. Entonces lo llevé a casa. Y lo puse en el living de mi casa. Mi suegra lo iba a tirar. Yo dije, no, lo llevé y lo puse ahí, en el medio del comedor. Y me senté. Y yo miraba el sillón y decía, y me imaginaba qué le iba a hacer. Estaba destruido el sillón, pero yo lo veía impecable. Yo dije, qué sillón que tengo. Y dije, mi suegra no sabe lo que está haciendo, está tirando esto, es una reliquia. Yo le voy a hacer así, le voy a hacer así. Y en ese momento Dios me dijo, así como ves ese sillón, yo te veo a vos. Y eso es lo que yo te quiero compartir hoy. Vamos a llegar y vamos a estar es inevitable, ¿no? Dios llama a quien quiere, como
¿no? Les compartía hoy, Él va a llamar a quien quiere, ¿no? Y no importa cómo estemos, no importa cómo lleguemos, Él te va a llamar y te va a traer, pero no te va a dejar así, ¿no? Pero había algo más que Dios me dijo más adelante, después, con el sillón. Me dice, vos a ese sillón le vas a poder hacer lo que quieras y no te va a decir nada. Pero sin embargo, yo si te quiero cambiar algo, vos ya me vas a empezar a cuestionar. Tenés que ser así, como ese sillón, no debe ganar. Y entonces yo dije, bueno, Señor, yo no voy a decir nada. ¿Saben que yo hoy esté acá compartiéndole esto? Para mí es una gran victoria. Porque cuando yo conozco a mi señora, y vamos a empezar a congregar en una iglesia ahí cerca de acá nomás. Y yo no hablaba, era mudo, no hablaba con nadie. Era muy cerrada, ¿no? Entonces ella se puso a orar, Señor, si vamos a ir a congregar, que te hable con alguien. Esa fue su oración. Y después de eso, después empezó a hablar para que dije, porque empecé a hablar demasiado. Pero creo que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y esto es lo que yo te quiero dejar. Si somos uno y nos dejamos guiar por tu palabra, todo lo que nos propongamos, Él nos lo va a dar. ¿No? Él nos lo va a dar. Y déjame decirte esto, va a ser imposible para vos. Va a ser imposible para nosotros. Yo lo escuchaba al pastor que decía, bueno, nos estamos expandiendo, y yo decía, como le dije al principio, Dios tiene que estar en el asunto. ¿Cómo después de 33 años dice que se va a expandir? Yo todavía ni arranqué y ya no quiero, ya me veo renegando. Y el pastor, y porque Dios es así, ¿no? ¿Qué es lo imposible para Él? Pero se tiene que hacer como Él dice. Y déjeme dejarle esto también. Yo sé que es difícil, pero hay algo que Jesús, ¿no?, deja claro, y algo que yo entendí cuando Él habla de que si hay algo en nuestro corazón con nuestro hermano, ya, ¿no?, el pecado está hecho, ¿no? Porque en ese tiempo se llevaba una ofrenda y se arreglaba ahí, con la ofrenda. Pero cuando Jesús vino, dijo, mirá, no es así. Porque si no, las cosas siguen mal. Entonces Jesús tuvo que ir realmente al corazón, ¿no? Y dijo, bueno, vos tenés que, ¿no? Dice, no, bueno, todos podían decir que no eran homicidas, que no eran asesinos, pero Él le dijo, mirá que si vos guardás un rencor en tu corazón con tu hermano, ya lo sos. Y eso es lo que hace, ¿no? El Espíritu Santo nos trae convicción de pecado, ¿no? Pero siempre está en nosotros tomar la decisión de decir, Señor, esto lo tengo acá, esto lo tengo acá. Por eso creo que cuando Dios habla de que quiere que seamos uno, quiere que sanemos todas esas cosas. Porque podemos pasar tiempo juntos, podemos servir juntos, pero si hay algo en nuestro corazón ahí, escondido, ¿no? Y vos decís, oh, hermano, esto que me hizo, de vez en cuando se me va, de vez en cuando viene. Eso el Señor también lo quiere sacar. Eso que está ahí, ¿no? Porque todas esas cosas atentan contra la unidad que Él quiere que tengamos, ¿no? La falta de perdón, ¿no? Si tenés algo escondido, lo puedes esconder delante de tu hermano, del pastor, pero a Dios no se lo vas a poder esconder. Y si te pones y agarraste las manos, ¿no?, como nos compartía el pastor, pusiste la mano en el arado, deshacete de eso, ¿no?, para que no tengas la oportunidad de volver atrás. Y todo lo que vos creas, ¿no? Esto es una buena oportunidad para analizarnos a nosotros mismos y decir, Señor, ayúdame con esto. Y si ves a algún hermano y algo te pasa,
entregáselo al Señor. Él nos quiere hacer libres para que realmente seamos uno, dice, ¿no? Para que el mundo pueda creer y para que también todo lo que nos propongamos, podamos alcanzarlo. ¿Cuántos tienen sueños en Dios? Yo tengo sueños y sé que son difíciles y sé que son imposibles, pero Dios me está diciendo, ¿no?, que se pueden en Él, que se pueden alcanzar. Como iglesia, creo que todos anhelamos tener la iglesia llena, que se llene porque mientras más seamos, más nos vamos al cielo. Es así, más personas van a ser salvas. No por la cantidad de números, sino porque más personas van a conocer a Cristo y van a ser salvas. O más van a volver, ¿no?, a la casa del Padre. Pero que realmente seamos uno para transformar, para cambiar. Y si somos esas personas que hay cabeza dura como yo creo que Dios siempre pone a nuestro lado personas que nos van a hablar y a ministrar. Siempre vamos a tener a alguien al lado. Una vez, mirando una película, terminaba con decía que era un proverbio africano. Dice, si quieres llegar rápido, ve solo. Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y yo dije, es verdad. Por ahí algunas cosas solas las vas a alcanzar rápido. Pero si querés llegar lejos, tenés que tener una compañía. Y decía, gracias Señor, porque por la esposa que me diste, por los pastores, ¿no? Siempre di gracias a Dios por los pastores, aunque muchas veces luché y los hice renegar también, pero siempre fui agradecido porque son las personas que Dios pone en nuestro camino, ¿no? Y todos tienen sus luchas, sus pruebas, sus errores, pero están ahí, ¿no? Y yo, una vez fue el apóstol a compartir una santa cena a la casa de los pastores y nos invitaron, fuimos, y yo lo veía quebrantarse, ¿no?, al apóstol cuando compartía la cena y decía, Señor, gracias por ese siervo, porque que hoy estemos nosotros acá es porque Él tuvo que pagar un precio, ¿no? Precio que le tocará pagar a Diego, que le tocará pagar a mí, que le tocará pagar, ¿no? Todos los pastores que están acá van a tener que pagar un precio, ¿no? Pero creo que la recompensa va a estar, ¿no? Como les decía, yo todavía no empecé, no empecé, pero puedo ver que hay que pagar un precio, que hay que sacrificar, ¿no?, que hay que esforzarse. Pero si buscamos en Dios y nos aferramos a su palabra y nos unimos cada día más a pesar de las diferencias que podamos tener, a pesar de que, no sé, a mí me toca tener 2 pastores hinchas de Racing, gente sufrida como esa, no, bueno, pero, ¿no? Pero imagínense, ¿no? Es difícil. Yo ahora que estoy amagando a poner un pie en ese lugar, creo que a los que ya son pastores empiezan a entender a sus pastores y así, ¿no? Y todas las cosas que van pasando, pero creo que es un buen tiempo para unirnos, ¿no?, en esa plenitud que estamos buscando, ¿no?, que seamos uno como Jesús dice que oró por sus discípulos y pidió que sean uno, que nosotros podamos ser uno. Amén. Dejando las diferencias de lado, las diferencias que nos dividen, ¿no? Porque diferencias vamos a tener. No somos todos iguales, no pensamos todos iguales, pero las diferencias que nos dividen, que no permiten que fluyamos en esa unidad que Dios quiere, ¿no? Amén. La diferencia es importante. No esto que dice, bueno, si son hinchas de Racing, es lo que eligieron. Diferencias importantes, ¿no?, que realmente son las que después el diablo aprovecha para dividir, para sembrar la división ahí. Todos vamos a tener la recompensa de parte de Dios. Dios te llamó y tiene algo para vos que no lo tiene con Él. Y no lo veas como que es más o menos.
Es lo que tiene para esa persona. Para vos tiene otra cosa. Para vos tiene algo que solo para vos tiene. Imagínate eso. Vos todavía estás anhelando lo del otro, pero Dios tiene algo para vos. No hace falta que anheles nada porque Él tiene algo para vos. Imagínate eso. El Dios todopoderoso que creó todo, ese Dios tiene algo solo para vos. Y no importa si el otro crece más, si crece menos, si crees que tiene más, no, porque Dios le dio eso a Él, pero a vos te dio otra cosa. Que Él no la tiene. Solo vos la tenés. Así que podamos ser hijos que realmente podamos escuchar la voz de Dios y decir, Señor, cuando no la escucho, voy a tu palabra y ahí está, la voz de Dios. Si no la escuchás, abrí la Biblia que la vas a escuchar. ¿No? Acércate a alguien y de alguna manera u otra Dios te va a hablar. A mí me habla hasta con mis hijos. ¿No? De una manera me confirma cosas. Yo empecé a hacer mi casa, lo puse en oración y dije, Señor, pongo esto en tus manos. Ayúdame porque yo no sé, ayúdame, dame la sabiduría. Y estaba haciendo los pozos y mi hijo le dice a la mamá, voy con papá porque Dios le va a ayudar a hacer la casa. Pero yo escucho a Dios, dice. Eso es lo que dijo. Así que yo dije, bueno, gracias Señor porque me vas a ayudar a hacer la casa. Yo sé que es así. Yo sé que es así. Y es un anhelo de mi corazón, pero sé que también es algo que Dios quiere para mí. Amén. Así que lo invito a que se pongan de pie. Sigo castigando.